Estimados compañeros de educación infantil, les recuerdo, mi nombre es Jesús Antonio Chipateco Amena. Me asignaron la cátedra de Salud, Higiene y Nutrición Infantil, para lo cual yo he tratado de hacer un resumen de los temas, podríamos decir, fundamentales para el desarrollo de esta programación. En primer lugar, miremos que debemos relacionarnos con la salud, la higiene y la nutrición, podríamos decir como temas gruesos, y a partir de allí algunos aspectos que se van a tener en cuenta. Por ejemplo, en el caso de la salud nosotros la podemos definir como un estado de equilibrio o de bienestar que se puede, digamos, apreciar desde un punto de vista subjetivo y un punto de vista objetivo. ¿En qué consiste el punto de vista subjetivo? Cuando yo acepto, me siento, ¿sí?, que estoy bien, ¿sí?, que mi organismo está bien, ¿sí?, y a partir de allí las actividades que yo realizo es desde ese punto de vista, eso es subjetivo. Pero ya desde el punto de vista objetivo es cuando nosotros tenemos alguna enfermedad, por decir algo, ¿sí?, o algo que nos afecte. Entonces se puede mirar la salud desde ese punto de vista. Entonces, para una buena salud debe haber un equilibrio entre esa parte subjetiva, que es lo que yo siento, y la otra parte objetiva, que vendría a ser la ausencia de, podríamos decir, enfermedades, preocupaciones y todo ese tipo de cosas. Respecto a lo que es la higiene, la higiene la podemos considerar como ese conjunto de conocimientos y técnicas que se aplican con el objetivo de tener una buena salud, o sea, minimizar los riesgos, ¿ya? Y que esa higiene así también la podemos considerar desde ciertos puntos de vista, como en su momento ya habrá referencia a eso. Y por último, como tema grueso, tenemos lo que es la nutrición, que la nutrición básicamente es lo relacionado con la alimentación. Y ustedes saben que para que haya una buena nutrición, nosotros debemos tener una alimentación, o sea, los productos deben de ser variados y que la dieta sea equilibrada, o sea, que nos proporcione los nutrientes suficientes como para nosotros no tener ese problema de que por falta de alguno de esas sustancias, entonces vaya a haber algún inconveniente a nivel del organismo. Por ejemplo, en el caso de la salud, nosotros tenemos que puede abarcar los aspectos físico, el mental, el emocional y el social. En el caso de la higiene tenemos desde el punto de vista físico, desde el punto de vista mental y desde el punto de vista social. Y por último, la nutrición, esa nutrición balanceada de la que nosotros hablamos, que puede ser a través de una dieta, porque, es decir, esto es, digamos, un contenido o sea, el ideal, pero todos sabemos que dependiendo de la región en donde se encuentren, van a haber unas limitaciones para muchas sociedades, y como en ese caso tenemos la cuestión de los niños. Pero en la nutrición, lo básico que nosotros debemos consumir: carbohidratos, lípidos, proteínas, vitaminas y minerales.
Bien, ¿qué viene a suceder? En el caso de la salud infantil, aquí es bueno que nosotros tengamos en cuenta que, digamos, desde el punto de vista de la biología, se consideran unas etapas del desarrollo humano, ¿sí? Y es bueno que lo digamos desde ahora para que sepamos en dónde nos vamos a enmarcar. Esas etapas del desarrollo humano empiezan desde la prenatal, o sea, desde el momento de la fecundación hasta el momento de la concepción, ¿sí? A partir de allí ya empieza lo que es la infancia, que acá en biología se considera como desde los 0 años, o sea, desde la concepción hasta los 6 años. Luego viene la niñez, que se enmarca desde los 6 años hasta los 12 años. Luego viene la adolescencia, que está de los 12 años más o menos hasta los 25 años, ¿sí? Entre 20 y 25 años. A partir de allí ya se considera la edad adulta, que digamos que es la etapa más amplia del desarrollo humano, y que está considerado de los 25 a los 60 años, en donde ya inicia la ancianidad, ¿sí? Eso desde el punto de vista biológico. Pero nosotros, en esta asignatura de salud, higiene y nutrición infantil, nosotros vamos a tomar esa etapa infantil desde el nacimiento, o sea, desde los 0 años hasta antes de los 18 años, ¿sí? Porque eso lo fue aprobado comité por ahí, por la OMS, o sea, la Organización Mundial de la Salud, ¿sí? Ellos aprobaron eso, pero generalmente la gran mayoría de los autores toman hasta la adolescencia, ¿sí? Toman hasta la adolescencia. Sin embargo, nosotros vamos a tomarlo de una manera general, desde los 0 años hasta antes de los 18, ¿sí? Ahí vamos a tomar esa etapa como infantil, ¿ya? Porque están relacionadas. Ya con esas aclaraciones, entonces ahora sí podemos entrar a mirar cada uno de estos. Hoy, por ejemplo, básicamente nos vamos a referir a lo que es la salud, porque en los trabajos que se les envió a ustedes, entonces allí se tomaron ciertos aspectos, pero como a última hora resultó otro grupo, hubo que buscarle tema. Entonces la única parte de donde vi que lo podía sacar fue de aquí del medio, o sea, por eso le dimos ese tema a ellos, para que hagan referencia a esa parte, porque incluso allí ya habíamos tomado algo para un grupo sobre las normas básicas de higiene, ¿sí? Para unas consideraciones allí. Entonces, esta parte prácticamente se dejó como de trabajo, y como cada grupo va a hacer su videíto explicativo, entonces allí tendremos la oportunidad de digamos, tener mayor conocimiento sobre eso, y de pronto entre los videos que yo les voy a mandar vamos a ver qué conseguimos que hable de la higiene, ¿sí? Que les puede servir. Bien, entonces en ese orden de ideas nosotros vamos a referirnos a la salud infantil, ¿sí? La salud infantil viene a ser ese estado de bienestar, ¿sí? De ese infante,
y que tiene que ver con el desarrollo y crecimiento de su inteligencia, desarrollo, crecimiento y su inteligencia emocional, ¿sí? Teniendo en cuenta unos aspectos físicos, teniendo en cuenta unos aspectos como es la parte emocional, la parte mental y la parte física. Ya refiriéndonos a a la salud física como tal, la salud física está muy relacionada, por eso aquí hemos colocado inactividad versus ejercicio físico. Entonces, para tener una buena salud física, ¿sí?, la persona no debe practicar el sedentarismo, o sea, no debe ser inactiva, ¿sí? Debe hacer ejercicio. El solo hecho de caminar ya es un ejercicio, ¿ya? Entonces, por eso se recomienda que a los infantes se les vaya educando en ese sentido, ¿sí? Bien sea que hagan ejercicios o que practiquen algún deporte. Pero lo que hay que evitar a todo momento es que sean inactivos, ¿sí? Que tengan una vida sedentaria, porque eso es proclive para muchos trastornos, ¿sí?, muchas enfermedades. Los niños y adolescentes que practican un ejercicio o que practican ejercicio o que hacen deportes, que practican un deporte como tal, a esos niños se les previene lo que es la obesidad, enfermedades cardiovasculares, enfermedades psicológicas, enfermedades óseas y algunos tipos de cáncer, ¿sí? Porque cuando uno hace ejercicio, el solo hecho de sudar, ya uno está liberando muchas toxinas, ¿sí? Oxigena el cerebro, ¿sí? Y todo eso le permite a uno tener una mejor dinámica, una mejor disposición pero como les decía, eso debe empezar desde allá, desde niño. No es que ya después que ya hemos llegado, por ejemplo, a la adolescencia o a la etapa adulta, si no lo hacemos, pues, pero si desde allá se empieza, entonces ya hay un proceso. Porque en estas cosas es bueno hablar de procesos, y para un proceso debe haber una secuencia, ¿sí? Por eso, como hablamos de las etapas de desarrollo, cada una de esas etapas de desarrollo en la biología tiene unos aspectos que son fundamentales para ella, ¿sí? Para lo cual, por ejemplo, al grupo que le tocó la lactancia y todas esas cosas, ¿sí? Al principio, ¿qué es lo que hace el individuo? Hombre, se alimenta de leche, y por eso es que se dice, no, ojalá y la alimentación sea de la leche materna. ¿Por qué? Porque esa viene con todos los juguetes, con todos los condimentos, ¿ya? Ese es el cuento, y por eso se dice, no, mínimo 6 meses, ¿ya? Para que el niño tenga, porque ya después, a medida que él vaya cambiando esa alimentación por la complementaria que dice allá, entonces ya va a consumir otro tipo de sustancias y va dejando de lado esa parte de la lactancia, ¿sí? O sea, es proceso, ¿ya? Bien, entonces, además de esas enfermedades, esos trastornos que previene la práctica de un ejercicio o de un deporte, entonces vamos a encontrar que hay que fomentar en la medida de lo posible el deporte y el ejercicio, ¿sí? El deporte, ¿para qué? Para combatir la inactividad, combatir el sedentarismo. Cuando usted practica un deporte, cuando usted hace ejercicio, usted tiende a un desarrollo integral, o sea, del todo, ¿sí? Del todo, porque nosotros somos cuerpo, mente, como individuos, pero nosotros nos encontramos en un entorno, ¿sí? En un ambiente, ¿ya? Entonces, la integralidad es todo eso, y todos esos factores influyen. También fomenta los valores positivos, ¿ya? Una de las cosas que la persona aprende, porque desafortunadamente es una de las debilidades
que muchas veces desde pequeño no se corrigen, ¿sí? Desde la etapa infantil no se corrigen y posteriormente se vuelven un problema mayúsculo. Por ejemplo, cuando tú practicas un deporte, ya sea a nivel individual o de grupo, ¿sí? En conjunto, tú aprendes a perder y a ganar, porque son detallitos que cuando no se controlan a futuro ya van a crear otras consecuencias a nivel de comportamiento, ¿sí? Hay que saber ganar, hay que saber cuándo se pierde y todas esas cosas. Ahí se aprende a compartir en grupo, ¿sí? Aprende uno a entender que uno no está solo, ¿sí? Y que uno no es la última Coca-Cola del desierto, no, uno hace parte de una sociedad, ¿ya? Estilos de vida saludable, ¿sí? También se fomenta a través del deporte y del ejercicio. Los estilos de vida saludable, por ejemplo, en países como el nuestro, generalmente, o sea, es que muchas veces ni la gente que tiene plata a sus hijos un estilo de vida saludable. ¿Y por qué? Porque se les permite que muchas veces coman lo que quieren y no se les va orientando desde temprano que hay ciertos alimentos que hay que controlarlos, ¿ya? ¿Por qué? Porque a futuro se vuelven un problema. Fuera de que hay unas cosas que uno hereda, ¿sí? Entonces todo eso tiene que ver. Y por ejemplo, cuando tú coges a tu hijo o a tu niña y desde pequeño le vas enseñando a que el jugo sea de frutas naturales y no de todo ese mercadeo que se maneja con los químicos y demás, entonces ahí ya estás educando en ese sentido, ¿sí? Educando, porque lo artificial, lo tratado con esos productos químicos difícilmente va a reemplazar a lo natural, ¿sí? Y por eso es que vemos que muchas veces con los niños y los adolescentes, un problema para que se tomen un juguito de una fruta natural. ¿Por qué? Porque no, que la gaseosa, que cosa por allá, y bueno, eso de refrescos que, ¿sí? Bien, a este nivel es bueno por eso hacer unas recomendaciones. Dentro de esas recomendaciones tenemos el ejercicio físico, por ejemplo, se recomienda que diariamente unos 60 minutos de aeróbicos, ¿ya? De aeróbicos, si no practica deporte, ¿sí? Todo eso, bueno, unos aeróbicos, listo, ¿sí? Crear hábitos y dar ejemplo, ¿ya? O sea, muchas veces también, como nosotros no, o sea, de pronto no fuimos educados en ciertas cosas, por ejemplo, lo de combatir el sedentarismo, ahora con esas nuevas tecnologías que la gente tiene que estar más sentado o acostado que otra cosa, entonces eso es contraproducente para los hábitos de hacer ejercicio, ¿sí? Entonces, desde temprano hay que al niño, hombre, póngalo a practicar un deporte, póngalo a bailar, póngalo, qué sé yo, ¿sí? Para eso hay muchas estrategias, pero que por lo menos él tenga la oportunidad de darle movilidad a su cuerpo, para que eso va en pro de una buena salud, ¿sí? Y no solo física, a otros niveles. Cuando se habla de dar ejemplo, bueno, está bien que uno de pronto por X o Y razón no practique, ¿sí? Un deporte, pero para eso están los fines de semana, en donde así uno no lo practica, bueno, llévelo a un parque donde pueda él caminar, correr, distraerse, qué sé yo, porque le va a él ir creando unos hábitos de movilidad, ¿sí? Hay que combatir
ese sedentarismo, ¿ya? Porque es muy perjudicial. La diversión y los juegos también es otro mecanismo. Ahí por eso a algún grupo le correspondió sobre esos juegos infantiles. Esos juegos infantiles, eso hay que mirar es la intencionalidad de eso, por eso se les pide, saquen una conclusión, ¿sí? Porque eso tiene, esos juegos que ustedes escojan, tienen que estar direccionados hacia el enrutamiento del niño, que el adolescente que se sienta bien divirtiéndose o jugando, ¿ya? O jugando, ¿sí? Y de eso hay cualquier cantidad. Unos para la cuestión netamente física, otros para la cuestión mental, ¿sí? Porque eso es un todo, ¿sí? Por eso se habla de integralidad. Por eso cuando hablamos de educación, la educación integral, ¿sí? En el caso de... encontramos que hay personas que, por ejemplo, tienen condiciones de salud crónica, por ejemplo, una enfermedad, digamos, el que le tocó venir de familia hemofílica o que tiene en su familia problemas de anemia falciforme, ¿sí? La misma diabetes, la artritis, ¿ya? Entonces, esas son enfermedades crónicas, pero eso no impide que la gente no se pueda ir orientando a hacer ejercicio. O sea, porque entonces lo hacemos es sentir como que si fuera menos que los demás, y eso es lo que se debe tratar, de que en un niño no entren pensamientos como eso, ¿sí? ¿Sí? Entonces, esas personas que porque por su genética nacieron con alguna, heredaron alguna enfermedad, a esas personas también hay que, porque incluso eso les ayuda, ¿sí? Eso les ayuda. Lo mismo cuando las personas, por X o Y razón, en este caso que estamos hablando de la infancia, ¿sí? Algún percance y tuvo una discapacidad, eso tampoco, y menos a esa edad, porque eso es traumático, es frustrante, ¿sí? Le mandamos un mensaje, le enviamos el mensaje de que ya no es pertinente para la sociedad, ¿no? Que trate al máximo de superar eso, y cuando se está en esas etapas tempranas, todavía con mayor razón, ¿sí? Porque no hay esos complejos que tenemos cuando ya vamos creciendo, cuando ya estamos entre los 6 y los 12 y los 12 y pues de ahí hacia arriba, ¿sí? Entonces, evitar sobre todo el complejo. Entonces, listo, que vayan también ejercitándose, que por eso miren que en el caso de los Juegos Olímpicos, así como hay competencias para la gente, entre comillas, sana, ¿sí? Entonces también hay una para la gente que ha tenido problemas, sea por discapacidad o sea porque tiene una enfermedad crónica o alguna malformación. Y es recomendable tener una alimentación balanceada, ¿sí? Una buena alimentación, e hidratarse lo suficiente. La hidratación, porque el ser humano tiene en su composición cerca del, digamos, entre el 70 y el 75% es agua, ¿sí? Y ya el resto son las otras sustancias menores, entre las cuales nos encontramos carbohidratos, lípidos, proteínas, vitaminas, minerales, ácidos nucleicos, ¿sí? Entonces, que es un mínimo con relación, entonces hay que hidratarse, porque nosotros el único órgano líquido que tenemos es la sangre, y entonces allí es que se transportan los nutrientes. Por lo tanto, necesitamos estar consumiendo agua o líquidos para nosotros poder mantener ese desarrollo o ese equilibrio, esa homeostasis en el organismo, ¿sí? Simplemente que cuando se está pequeño, como veremos más adelante, ¿sí? Por eso a los niños les gustan tanto los dulces, ¿sí? Porque los dulces pertenecen a este grupo de los carbohidratos, ¿ya? Se necesita mucha energía, ¿sí? ¿Por qué? Porque ellos, además de que están desarrollando la parte física,
al interior de su organismo se están realizando cualquier cantidad de cambios, porque todos esos tejidos, órganos, aparatos y sistemas están en desarrollo, y más aún está poniéndose en contacto con el medio ambiente y trata de coger la gran mayoría de estímulos que pueda el medio ambiente, porque eso es lo que le va a ir dando ese aprendizaje, ¿sí? Ese aprendizaje. Bien, entonces, básicamente es en ese sentido que nosotros tomamos esta parte. Respecto a ciertos tipos de actividad que se puedan asumir, eso ya va a ser de pronto el que ya entiende allá, por ejemplo, los que estudian educación física, ¿sí? Los pediatras, etcétera, ¿ya? Entonces, ellos van a unas determinadas actividades, van a orientar sobre unas actividades, pero lo importante que es que dentro de ese tipo de actividades, por ejemplo, se fortalezca, por ejemplo, que haya flexibilidad, haya coordinación, haya fuerza y resistencia, ¿sí? Y también que se pueda, como dice uno, fomentar ese proceso de las actividades cardiovasculares, ¿sí? Esas actividades cardiovasculares. Porque precisamente nosotros, respecto a eso, sobre todo cuando se hace ejercicio, ¿qué pasa? Necesitamos más oxígeno, ¿sí? Necesitamos más oxígeno, ¿sí? Nosotros necesitamos más oxígeno es porque la sangre debe fluir un poquito más rápido para que lleve el oxígeno a las diferentes partes del organismo, ¿sí? Y entonces, en la medida de que nosotros no vayamos haciendo todo ese proceso, pueden presentarse algunos problemas, sobre todo en nuestro medio, que muchas veces se desconoce o de pronto pues a esa edad temprana, digamos, a esa edad en esa etapa de la infancia, a veces no se le presta mucha atención a ciertos indicadores que te pueden estar diciendo esto no está funcionando bien, esto por acá tampoco, ¿sí? Y entonces no le prestamos atención, y cuando ya de pronto se va a detectar o se va a exteriorizar, ¿sí?, ese trastorno, entonces ya el tiempo ha avanzado lo suficiente, y ya se necesita como que, como dice uno, a otro nivel. Bueno, ahora vamos a referirnos a la salud mental infantil, ¿ya? Cuando hablamos de salud mental, entonces, como yo les decía, ¿sí?, nosotros no somos solo cuerpo, sino que también somos mente a nivel del individuo, pero también hay unos factores del medio ambiente que influyen, porque todo se encuentra relacionado. En el caso de la salud mental infantil, nosotros la podemos definir como ese estado de equilibrio entre la persona como tal y su entorno sociocultural, ¿ya? Y su entorno sociocultural, en donde se debe tener en cuenta aspectos como el físico, el emocional y el social, ¿ya? Porque todo eso también influye, ¿sí? Cuando hablamos de sociocultural, pues sabemos que las sociedades tienen una cultura determinada, y entonces eso influye en la salud mental del individuo. Por ejemplo, nosotros aquí que tenemos las festividades de San Francisco, por decir algo, cuando se hace el zampachito, que salen los niños, que salen los infantes, entonces ya eso a ellos les va proporcionando, digamos, no digamos inconsciente, sino subconscientemente, ya a ellos les va
proporcionando una educación a ese nivel, sino que ahí ya entran otros factores, pero lo importante es que en nuestra sociedad se celebran esas festividades, se le da su importancia, sino que muchas veces nos quedamos cortos, como sucede casi siempre que uno escucha por la radio que llegamos a la fiesta y entonces ¿qué dice usted? ¿Qué se le puede aportar o no a la fiesta? Que esto, que no, o sea, las mismas preguntas de siempre, pero a nivel de aplicabilidad, de crecimiento, en el buen sentido de la palabra, que permita mejorar la calidad de vida y la calidad, bueno, sí, calidad de vida porque abarca todo, entonces uno no ve que como que progreso en eso, ¿sí? Y muchas veces entonces se hace la primera etapa con los niños, listo, que el caché, que el recorrido, y bueno, pero ya cuando llega a cierta etapa, por ejemplo, la adolescencia, o incluso en algunos desde antes, entonces ya vemos que se han dejado de lado ciertas cosas y entonces ya empiezan a primar otras. Por ejemplo, queda como en la mente queda que lo del trago, ¿sí? Que lo del trasnocho y todas esas cosas, que eso es contraproducente. Pero si de pronto desde allá se siguiera un proceso en donde, por ejemplo, el arte, ¿sí? O sea, los señores que hacen esos disfraces, los que hacen los cachés, la música, ¿sí? Los que interpretan, todo, o sea, que les sirva para que se vaya orientando, pero en la parte positiva, ¿sí? En la parte positiva, no en la parte negativa, porque llega un momento que hay como que un divorcio y eso es lo que no se quiere, ¿ya? Eso es lo que no se quiere. Sino que sea un proceso, pero que lleve a enaltecer la persona como tal en cada una de esas etapas de la vida que nosotros estamos hablando desde el punto de vista biológico, que ahí hicimos una pequeña clasificación, ¿sí? Sobre esas etapas, ¿sí? Entonces es en ese sentido, ¿ya? En ese sentido que uno mira que muchas veces o sea, se llega a un punto y ahí hay como ese divorcio entre lo que se aspira. En cuanto a la parte social, claro, nosotros somos una sociedad, por ejemplo, así como nosotros acá celebramos esas festividades, allá en Antioquia celebran lo de la Feria de las Flores, y eso, mejor dicho, y hasta los niñitos los ve uno, entonces eso es cultural, eso es de la sociedad de allá, ¿sí? Entonces se van como que orientando y exhortando a valorar lo propio, ¿sí? Y a enaltecerlo, y que eso permita incluso para algunos mejorarle la calidad de vida, ¿ya? Porque eso desde el punto de vista económico, ese es como cuando tú empiezas desde pequeño a hacer algo, entonces a medida que vas avanzando tú te vas expuliendo, ¿sí? ¿Sí? Te vas expuliendo en eso y ya tu trabajo debe ir mejorando de calidad, ¿sí? Pero entonces aquí vemos que muchas veces hay esa interrupción y ahí sí no aparecen los grandes pensadores respecto a qué hacer frente a esas situaciones, ¿sí? Porque los sociólogos es para que aboquen todas esas cuestiones y propongan, ¿ya? Bien, entonces los componentes de esa, para digamos, de esta salud mental, los podemos agrupar en la parte biológica, que tiene que ver con lo que es la genética, ¿sí? El envejecimiento, la parte ambiental, que tiene que ver con los factores bióticos, los factores abióticos, ahora hablamos un poquito de eso, la parte sociocultural y psicosocial, ¿ya? El estilo de vida, ¿ya? El estilo de vida entonces también, y sistema de asistencia sanitario. Miren los componentes para una buena salud mental, ¿sí? O sea, debe haber equilibrio en toda esta carreta, en todo este cuento, ¿ya? O sea, eso no está solo, eso tiene unos componentes y esos componentes deben ser
articulados cuando se habla de procesos. Y muchas veces trabajamos, pero en función de que no miramos el proceso, hacia dónde queremos llegar. ¿Sí? Eso es importante que ustedes lo tengan en cuenta, ustedes que van a ser los encargados de trabajar con esa infancia, ¿sí? Que para nosotros abarca hasta antes de los 18 años, de acuerdo con lo que aprobó la Organización Mundial de la Salud. Entonces, respecto a lo biológico, ¿qué es lo genético? Lo genético es lo que uno hereda, ¿ya? Lo que viene en los genes, ¿sí? Lo que viene en los genes, ¿ya? Vienen muchas cosas en los genes, porque ustedes saben que en el momento de la fecundación, en el caso de nosotros que tenemos 46 cromosomas, 23 son de la mamá, 23 son del papá. Cuando se unen, 23 más 23 nos da 46. Donde la mitad de los genes son de la mamá, la mitad de los genes son del papá. Hay recombinación y cada uno de ellos tiene atrás una genealogía y todo eso influye, por eso hay unas características que se manifiestan y otras que no, ¿sí? Lo mismo sucede con las enfermedades, hay unas cuando son hereditarias, hay unas que se manifiestan, otras que simplemente está la tendencia, pero si el individuo previene, ¿sí? Y planteemos el caso nada más de la obesidad, si el individuo previene porque ya sabe, tiene el conocimiento, entonces va enrutando al niño para evitar que llegue a eso, o si llega a eso se pueda ser controlado, ¿sí? Entonces son detallitos como eso, ¿ya? Entonces eso es lo de la genética, ¿ya? Hay unas cosas que uno hereda, pero el hecho de que las herede no es que, no, ya se quedó así, no, él nació así. No, siempre nosotros tenemos que estamos aprendiendo, estamos adaptándonos a las condiciones medioambientales y se debe tender a un desarrollo integral en donde tengamos una mejor calidad de vida, ¿sí? Y podamos vivir en armonía, ¿sí? Que a veces es como tan difícil, pero como les digo, eso hay que empezar a implementarlo, a impulsarlo desde allá, desde la infancia. Porque si no, no pasa nada. Por eso es que mucha gente, como aquí nos dice, lo genético y el envejecimiento, claro, usted nace, crece, se reproduce y muere. Después que se envejeció, los que tienen o tengamos la dicha de envejecer, ¿ya? Porque desafortunadamente en nuestro país, este es un caso aparte pues de lo que es, como dice uno, entornos negativos, ¿sí? Aquí la gente, mejor dicho. Sí, entonces, hay mucha gente por eso que esas etapas las va pasando partiendo desde la infancia, llega a la vejez y todavía ni siquiera tiene claridad sobre qué hizo en la vida, mejor dicho, ¿sí? ¿Por qué? Porque si desde temprano no hay una orientación que le permita a uno, a través de ese proceso normal de desarrollo que tiene uno, de ir sacando sus propias conclusiones, ¿sí? De ir tomando las decisiones, porque uno cuando ya tiene uso de razón, uno toma las decisiones sobre lo correcto, lo incorrecto, y uno sabe cuando está haciendo las cosas mal, a veces se hace el pendejo y no asume las responsabilidades, y por eso es que difícil es cambiar cuando tú no asumes tu error. Entonces, si desde pequeño no se viene impulsando eso, más adelante es todavía más difícil, ¿sí? Entonces, de eso es que se trata. Entonces, entender que dentro de esos componentes que influyen sobre la salud mental está lo biológico, y que eso biológico influye mucho lo genético, por un lado, porque es lo que uno heredó, ¿sí? De los padres o de alguien de la familia. En el caso de lo ambiental, el caso del ambiental ya recoge, o sea, es como más amplio, es como un poquito más complejo si se quiere, porque entonces ya aquí entramos a mirar, primero, el medio ambiente. ¿Qué es el medio ambiente? En donde nos tocó. Porque el ecosistema más amplio que tenemos es la Tierra. Y ahí ya empiezan las divisiones, ¿sí? Que los continentes, que los países, que no sé qué, que vengamos acá nosotros. A los municipios, ¿sí? Vengámonos a los municipios. Y de los municipios, si hablamos de nuestro departamento, ahí hay también un problema grandísimo. Porque, empezando porque el negro, ¿sí? El mismo indígena, ¿sí? El dueño de su tierra, cuando llegaron los conquistadores, entonces
¿ellos qué tuvieron que hacer? Como fueron expropiados, el negro para que no lo cogieran tenía que irse a sitios como este, ¿sí? De ecosistemas bien difíciles, para que no, porque allá no lo podían ir a buscar, ¿sí? Los indios también buscaron tierras, mejor dicho, bien distantes, para que no lo siguieran exterminando, ¿ya? Entonces, empezando por allí, entonces, nosotros tenemos un clima que es un clima bastante fuerte, ¿ya? Y nuestros niños se levantan en eso. Por eso, aquí, cuando nosotros tratamos de, ahora que en cierta medida ha mejorado la calidad de vida en nuestro medio, entonces muchas veces la mamá, porque ya tiene su formita o alguna cosa, entonces, mejor dicho, el niño no puede ni pisar el suelo, no puede ni jugar con los otros, porque no, eso es normal, ahí va a adquirir anticuerpos, ahí va a aprender a relacionarse y todas esas cosas, ¿sí? O sea, eso es importante, ¿sí? Y muchas veces entonces nos llenamos de tantos prejuicios para con nuestros hijos, y entonces lo que hacemos es que hacerles un daño en ese proceso que ellos deben seguir, ¿ya? Hacerles un daño, porque entonces ahí ellos van creyendo que son diferentes a los demás, ¿sí? O que están por encima de los demás, ¿sí? Y son detallitos, ¿sí? Entonces, tenemos en el componente ambiental, tenemos los factores bióticos, que son los seres vivos, ¿sí? Nosotros, los animales, la planta, etcétera, ¿sí? Y lo abiótico, bueno, aquí sabemos que tenemos un clima cálido húmedo, o sea, la temperatura es alta, la humedad es alta, ¿sí? Por el solo hecho del clima, entonces ya tenemos unas situaciones que nos toca sobrellevar, porque además de eso, como somos un departamento subdesarrollado dentro de un país subdesarrollado, entonces aquí ni siquiera las necesidades básicas están satisfechas, ¿sí? Y entonces, por ejemplo, no hay agua potable. Ya si tu organismo, si el del organismo del niño no empieza a luchar con eso, una disentería amibiana y ya se murió, ¿sí? La malaria, ¿sí? Que por ahí también a un grupo, o sea, tocamos temitas como esos, porque sí, son cosas que desde niño hay que... Entonces, cuando tú te has estado codeando desde temprano con el paludismo, ¿sí? Con la malaria, entonces tu cuerpo crea anticuerpos, ¿sí? Tu cuerpo crea anticuerpos. Entonces, cuando vuelve y se presenta, ya tú puedes responder. Por eso es que un niño que de pronto ha sido criado o está siendo criado allá en Bogotá, en Tunja, qué sé yo, ¿sí? Y viene acá y le da un paludismo, se lo puede llevar. ¿Por qué? Porque su sistema inmunitario no va a reconocer el parásito. Y si no lo reconoce, ¿cómo responde? ¿Sí? Es el problemita que tenemos ahora con el bendito o maldito coronavirus, que no se sabe si es creado o no fue creado, pero el hecho es que está presente. Y como el organismo no tiene cómo responder, entonces a algunos la sintomatología no le hace mucha cosa, porque si tenés tu sistema inmune bien, si tu genética es bien, y a otros, sobre todo los que tienen enfermedades que se dicen de base, o que no tienen un sistema inmune, entonces a eso los afecta más y le quedan secuelas, ¿sí? Es eso, ¿ya? Es eso. Entonces, ¿qué viene a suceder? En lo abiótico está eso, que el clima, la luz, la temperatura, bueno, todas esas cosas. La parte social, ¿sí? La parte social. Nosotros como sociedad, nosotros tenemos... Así como tenemos una limitante, por ejemplo, empezando por la vía de penetración, ¿ya? Entonces, los niños nuestros, a ese nivel citadino, siempre van a estar en desventaja que el que se crió allá en Medellín, en Bogotá, Cali, en cualquiera de esas ciudades. ¿Por qué? Porque ellos desde que nacen están viendo, por ejemplo, nosotros aquí, porque ahora implementaron los semáforos, listo, ¿sí? Pero los sistemas de transporte, las grandes distancias que hay que correr, de pronto que no es como acá, que tenemos todavía la libertad en los establecimientos educativos. Allá es todavía más reservada la cuestión. ¿Por qué? Por las situaciones que hay, llámense de orden público o como quieran, ¿sí? Y todo eso, ¿sí?
Entonces, eso o sea, sociedades diferentes, ¿sí? Y por eso, y eso muchas veces nos afecta, por ejemplo, en el caso de lo sociocultural, ¿ya? Mientras en otros ambientes se implementa, se legisla, se aplica, ¿sí?, el hecho de tratar de tener el entorno limpio, ¿sí? Existen las leyes, pero aquí no, ¿sí? Entonces, si nosotros que somos los mayores muchas veces no estamos pendientes de que la basura hay que colocarla en su sitio, o hay que esperar que pase el carro de la basura, o sea, todo eso, si el niño va viendo eso, si el niño ve que el viejo o el adulto está regando y todo lo demás, claro, eso es lo que le estamos enseñando, ¿ya? Eso es lo que le estamos enseñando, ¿ya? Entonces no hay esa cultura, pero cuando salen de aquí, hasta viejo les toca aprender, ¿sí? Porque la gente que uno aquí la ve, y muchas veces que se las da, y fuera pasan la vergüenza. ¿Por qué? Porque allá, si tiras una basura, se te va a ir la gente encima, te van a hacer la observación. Y más cuando tenemos la pigmentación. Peor dolor, porque el racismo nadie lo puede ignorar en este país, ¿ya? Entonces miren que son detallitos, y entonces eso se va implementando en la cultura, pero siempre y cuando haya un proceso desde temprano, ¿sí? Por eso aquí lo que falta son esos programas que vayan en esas direcciones. Porque es que no importa que el alcalde hoy sea Pedro, Juan, del diablo que sea, sino que si el que llegue sigue con el proceso, nosotros vamos avanzando, ¿sí? Vamos avanzando. Pero si no, vuelvo y les digo, cuando se interrumpen los procesos, la persona queda loca muchas veces y no se da cuenta, ¿sí? Pero cuando ya viene a darse cuenta, cuando ya es el uso de razón, entonces, y ahí ya viene lo otro. Ahí ya viene lo otro, que es la parte, como dice uno, cuando entran los antivalores, que el capricho y todas esas tonterías. Bien, entonces miren que el ambiente tiene un alto significado en esa cuestión, y es que uno debe adaptarse a los ambientes. Por eso, cuando la gente sale de aquí, cambia en su comportamiento. Cambia generalmente para bien, ¿ya? Y nosotros aquí que estamos limitados por las vías de acceso, pero no existe un programa, ¿sí?, que sostenga eso. ¿A través de qué? De las generaciones, a través de los gobiernos, ¿sí? Es eso. Y simplemente por decir ciertos detallitos, porque eso, de ahí hay mucha tela que cortar. Sobre los estilos de vida. Oiga, qué problema el que se ha generado aquí en nuestro medio cuando decimos que hemos elevado el nivel de vida. Y decimos que hemos elevado el nivel de vida simplemente por ponerles un ejemplo. Es que cuando mis padres, mis abuelos no estudiaron y yo tuve la oportunidad de estudiar, y se supone que la educación a uno le permite ascender a ciertos niveles, ¿sí?, a comprender cosas, a ser más crítico, ¿sí?, a crecer en la intelectualidad. Entonces nos encontramos que muchas veces simplemente porque ahora los niños son los que mandan, ¿sí?, que ahora los niños son los que mandan, entonces no miramos cuánto daño le puede hacer a un niño habituarse a consumir simplemente lo que le están mostrando allá en la televisión, o lo que le están haciendo la propaganda por acá, o lo que es muy sabroso, pero no le decimos, sí, esto es muy bueno, pero mire que esto a futuro tal y tal cosa. O sea, que por lo menos regule, que modere, ¿sí?, que modere, ¿ya?, ciertas tendencias. Y por eso es que nosotros encontramos que hay niños que el estilo de vida de ellos es comerse cada semana medio pollo o un pollo si es posible, no sé cuántos perros calientes, ¿sí?, y todas esas cosas, cuando sabemos que a futuro eso le puede traer trastorno al organismo.
Por ejemplo, cuando nuestros padres y abuelos que no estudiaban y que esto no estaba, pues, semidesarrollado como está ahora, ¿sí? Cuando la alimentación era más natural, parece que la gente como que estaba más adaptada para el medio, ¿sí? Y la gente casi no se enfermaba, ¿ya? Y ahora tenemos ese problema con nuestra infancia, con nuestra adolescencia, con nuestra juventud, porque no vamos a decir que se restrinjan de comer ciertas cosas que por lo demás, pero sí que sepan hasta dónde, porque todo tiene un límite, y por eso ahora encontramos, mientras anteriormente se decía que el que estaba gordo era porque estaba bien alimentado, miren que ahora la obesidad es una enfermedad. La obesidad es una enfermedad y el grupo que le tocó eso debe de hacernos ciertas ilustraciones sobre eso, y es algo que se puede heredar, esa tendencia, ¿ya? Esa tendencia, y cuando usted empieza a acumular grasa en su organismo, entonces miren, los pulmones ya no tienen suficiente espacio para respirar, ¿sí? La sangre pasa trabajo para transcurrir por las venas, las arterias y los capilares, sobre todo en el caso cuando hay el intercambio en los capilares, que son vasos muy pequeños, muy delgados, y entonces se pueden taponar cuando hay esos problemas. Por ejemplo, en el caso mío, yo no tengo problemas de hipertensión, pero yo heredé de mi papá que produzco colesterol, ¿ya? Y vine a darme cuenta, fue ya casi que a los 50 años, vine a darme cuenta que tenía el problema porque un médico me hizo el seguimiento y todo eso. Las personas que tienen problemas de obesidad y ni siquiera le creen al médico, les puede más la boca que esas cosas, porque no le hacen caso a las personas que están tratando de que, ¿sí? Entonces son los que se van rapidito, ¿ya? Simplemente por poner un ejemplo. Entonces miren todo lo que tiene que ver el estilo de vida, ¿sí? El estilo de vida. Porque por ejemplo, yo por ahí me leí un libro sobre que él es un profesional que su énfasis es en el estudio del colon. Él es japonés, pero como es muy famoso, le toca estar viajando entre Japón y Estados Unidos, y él hacía esa comparación entre los estilos de vida de los orientales, de allá de los japoneses, y de los occidentales, ¿ya? Y el mismo cuerpo va adquiriendo, adaptándose, ¿sí? Va adaptándose, pero hay unas cosas que son dañinas y en su efecto van en algún momento te la van a cobrar, ¿ya? Y por eso es la diferencia entre los orientales a nivel de la alimentación que ellos llevan, que saben que es muy rica en fibra y esas cosas, con la que llevaban acá los occidentales, en este caso los de Estados Unidos, y por eso enfermedades como esos cánceres de colon allá no se presentaban mucho, pero acá en los occidentales sí, en los Estados Unidos. Entonces, y miren que eso, la misma, como les dijera, cuando en la misma familia se va, o sea, se tiene el conocimiento, pero no se trabaja para mejorar el estilo de vida, entonces suceden cosas como eso. El sistema de asistencia sanitario, qué problema. Aquí sí llegamos donde íbamos a llegar, ¿sí? Porque todos conocemos aquí cómo es el sistema de salud en nuestro país, cómo está estructurado, cómo opera, ¿sí? Y cómo a ellos les resulta más rentable que se muera la persona, porque esos recursos que pueden destinar para esa situación se los roban, ¿sí? Físicamente se los llevan, ¿ya? Entonces, mientras en los países desarrollados la medicina es preventiva, ahí las necesidades básicas están satisfechas, aquí en nuestro país nosotros sobrevivimos, en América Latina nosotros sobrevivimos, ¿sí? Y por eso la infancia es la infancia es son los más vulnerables. ¿Por qué? Porque ellos apenas están empezando a adquirir toda esa cantidad de anticuerpos, de adaptarse al medio y todas esas cosas, ¿sí? Y estamos con los cambios medioambientales que hay, que no son los mejores, ¿sí? Ahora que estamos en esto del cambio climático y demás.
los efectos del 80% de los combustibles que utiliza la humanidad son derivados del petróleo y eso es lo que tira el CO2 al aire. Acabamos con las plantas que son las que reciclan ese CO2. Entonces, por ahora les digo, este es un cuento largo, pero sí, miren, mientras allá es preventiva, acá es de sobrevivencia. ¿Sí? Sobrevivencia, acá uno sobrevive porque, bueno, el de arriba hizo muy bien, planeó muy bien esto del ser humano, pero sí, o sea, da tristeza y casos, pues, mejor dicho, a diestra y siniestra. Si nosotros que estamos aquí, la infancia acá nuestra, padece de tantas, ahora que será los que, donde ni siquiera hay un puesto de salud, ¿ya? Entonces, todo eso es como para reflexión. Miren que hay un caso bien importante en Colombia. Hicieron un estudio y según los aspectos para tener en cuenta para un buen desarrollo saludable, entonces consideraron que una alimentación adecuada, aquí cuando hablamos de alimentación adecuada, aquí es sálvese quien pueda, coma lo que pueda por ahí, ¿sí? Pautas de crianza adecuada, ¿sí? También a ustedes como profesionales de esta área les toca insistir mucho en eso, ¿sí? Por ejemplo, tenemos la estimulación temprana, los entornos protectores o protegidos, pues, de que tenga el niño esté en su ambiente, pues, de que hay mayores ahí. Aquí nosotros vemos en nuestra sociedad que hay una cantidad de niños que está la mamá pero no está el papá, simplemente por decir algo, ¿sí? La parte psicosocial, pues lógico, si tú vienes en un proceso en donde lo que vas es como que mirando, adquiriendo cosas como que las que no, las menos, ¿sí? Las que van a minar una buena salud mental o física o como sea, ¿sí? Entonces lógico que eso va a repercutir porque tú haces parte de una sociedad, ¿sí? Y tú desde el punto de vista psicológico vas a tener un comportamiento que es tu conducta frente a una sociedad. Entonces muchos de esos comportamientos no van a estar de acuerdo con las reglas de la sociedad, ¿sí? Y eso muchas veces de la niñez viene, ¿sí? Porque si ahí no se corrige, entonces después ya se va a volver un problema mayúsculo, ¿sí? También tomaron en cuenta la educación que promueva capacidades, bueno, pura carreta, ¿sí? Aquí la educación que ni siquiera es gratuita entre comillas, ¿ya? Y los ambientes escolares todos los conocemos, ¿sí? Que aquí hay hasta que pelear es con el gobierno para que dé, ¿sí? Entonces, todo, o sea, miren la cantidad de cosas negativas pero cuando se trata de esos estudios y todas esas cosas, entonces, sin embargo, esa educación que promueva capacidades físicas, sociales, emocionales y cognitivas. O sea, eso es lo que se quiere. Pero por eso decimos, una cosa es la tendencia, el ideal, y otra cosa es la realidad que vivimos, ¿sí? Y desde ese punto de vista a nosotros nos toca ser muy creativos. Por eso ahí hay el grupo que le tocó estrategias, porque se trata de eso. Las estrategias uno las busca en el medio, ¿sí? Y hay muchas veces que con algo cotidiano y algo pequeño podemos lograr grandes cosas, ¿ya? Entonces, estrategias, porque de lo contrario, nosotros aquí morimos y volvemos a resucitar, y para que esto cambie todavía falta un resto de tiempo, ¿sí? Bien, entonces, miren que a partir de ese estudio que se hizo en Colombia, entonces, se demostró que uno de los problemas mayores que había en la adolescencia, ¿sí?, era la depresión, ¿sí? La depresión. ¿Y la depresión a qué conlleva? Muchas veces hasta el suicidio, ¿sí? Muchas veces hasta el suicidio. Cuando la persona se deprime, se entristece, está ánimos caídos, mejor dicho, ¿sí? Entonces,
Eso fue lo que arrojó, pues, el estudio de que uno de los problemas, claro que tiene que ser esto y muchos más, ¿sí? Porque, por eso estamos hablando de Colombia. Y Colombia tiene varias regiones, entre las cuales encontramos unas que son beneficiadas y otras que son olvidadas. O sea, y todo eso influye, ¿sí?, en nuestros niños, ¿ya? Y por eso, cuando hay esas desigualdades, esas inequidades, entonces ahí es que nos encontramos nosotros, por ejemplo, aquí, el problema del empleo. Entonces, la gente no se emplea. Si vos no estás empleado, no tenés que llevar a tu casa, entonces tus hijos van a pasar trabajo y todo lo demás. Ellos están en un medio que cada vez se vuelve más violento o que se cultivan más los antivalores, y entonces si no estás pendiente, porque tenés que estar trabajando, entonces ellos se van metiendo por ahí. Cuando ya vas a ver, cuando ya es un adolescente, ya él tomó, que ya toma decisiones, ya él tomó un camino que es difícil que regrese. ¿Sí? Y eso es lo que está pasando en nuestra sociedad. Toda esa gente que desplazaron, toda esa gente que no ha querido estudiar, ¿sí?, o de pronto no ha podido estudiar porque tiene que buscar primero la comida. Mejor dicho, cualquier cantidad de ingredientes que tenga eso, ¿sí? Pero la realidad es que lo que estamos viviendo ahora, niños y adolescentes utilizados para robar, ¿sí?, que no les da matar, les da lo mismo que, ¿sí?, y todas esas cosas. Entonces, ¿sí?, pero acá no. Colombia, según a la hora de mantener imagen, lo mejor, pero a la hora de la realidad, y siempre tratamos de esconder lo malo. ¿Y por qué? Todo eso, vea, desde la niñez se va implementando eso, ¿sí? Bien, entonces, ya después que tocamos esta parte, este estudio que se hizo en Colombia, miramos acá las categorías de los trastornos mentales más frecuentes en la infancia y la adolescencia. Tenemos el estrés, ¿sí? Miren que desde allá, desde pequeñito se empieza. ¿Y qué es eso? Carga adicional a los problemas que uno tiene, ¿ya? Entonces no es lo mismo el que tiene su comida ahí sagrada y que hasta se la hacen, que el que tiene que rebuscarse para comer, ¿sí? O sea, son situaciones totalmente, ¿sí? Y eso te puede llevar, puede derivar en otras cosas. La ansiedad, ¿sí?, el estado anímico, la parte de lo obsesivo compulsivo, ¿sí?, comportamientos disruptivos como el déficit de atención, la hiperactividad, problemas de conducta, desafiantes por oposición. O sea, mejor dicho, un caldo de cultivo para que una persona, por eso es que hay mucha gente que cuando desde pequeño vienen soportando esa carga, cuando ya son adultos y siguen con esa carga y más, un infarto, no, murió de un infarto, pero nadie sabe eso desde dónde venía, ¿sí? Desde acá, desde estas edades tempranas, es que empiezan a cocinarse esos procesos. Y por eso es que muchos no lo resisten cuando ya están en determinada etapa de desarrollo, ¿sí? Pero eso se viene cocinando desde hace mucho rato. En el niño normalmente uno que consigue, que cuando se encapricha, ajá, y quiere eso, y usted que no, y él que sí, todo lo demás. Por eso, por ejemplo, cuando una de las estrategias que utilizan muchas personas, cuando el niño, una vela que prendan, él quiere ir, y hay uno que no, hasta que no se quema, ahí se da cuenta que ahí no jode más, ¿sí? O sea, siempre hay que luchar con cuestiones como esas, ¿sí? Los que nada se emberracan, ya, ¿sí?, y quieren hacer lo que les da la gana. Los que montan los videos simplemente para llamar la atención, o sea, toda una cantidad de cosas, ¿sí? Y todo eso va, si no son bien enrutadas esas cosas, van a causar problemas a futuro. Por ahorita pues vamos a dejar esta parte allí, ¿sí?, para continuar con la otra. Bueno, ya para concluir esta primera parte, entonces vamos a referirnos a la salud emocional, que no es otra cosa que ese
estado de bienestar que se siente cuando uno soluciona problemas, o cuando en este caso pues el niño, ¿sí? O cuando él hace algo productivo, ¿ya? Entonces, básicamente es eso. Recordemos que los niños, en su afán de adquirir conocimiento, todo lo tocan, quieren saber todo y esas cosas. Entonces, cuando ellos mismos logran su objetivo, y ojalá de una manera satisfactoria, entonces eso les va a proporcionar una buena salud emocional, porque va orientado en eso, ¿sí? Porque la parte positiva, pues, o sea, eso uno tiene la claridad en eso. El problema es con lo que afecta, ¿sí? A eso es que debemos apuntarle para evitar que se siga sucediendo. Y entonces, porque muchas veces nosotros hacemos un trabajo en los establecimientos educativos, pero en la casa es otro cuento, ¿sí? En el hogar. Y no solo en el hogar, porque ellos también viven en un barrio, y en ese barrio se relacionan con gente diferente que con la que se relacionan acá en los establecimientos educativos. Entonces todo eso influye, ¿sí? Pero entre las causas que afectan esa salud emocional infantil está el carácter. Ya sabemos que hay niños que tienen un carácter muy fuerte, otros no, ¿sí? Y entonces los que tienen carácter fuerte quieren imponerse muchas veces, y entonces si van cultivando eso y no se les va orientando sobre eso, a futuro son un problema, ¿sí? A futuro es un problema, ¿sí? Hay niños que son introvertidos por A o B razón, ¿sí? En la naturaleza los extremos son malos, ¿sí? Ni por mucho que sea, ¿sí?, despierto, ni tampoco que sea muy calmado allá, ¿sí? Entonces, en esta cuestión de la introversión, por ejemplo, muchas veces influye en la comunicación, ¿sí?, en el aprendizaje y todas esas cosas. ¿Por qué? Porque se guardan las cosas. Y cuando son situaciones de pronto negativas, por ejemplo, que estén en ambientes negativos, entonces muchas veces esas personas no dan como que indicios, señales de ciertos comportamientos, ¿ya? De ciertos comportamientos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, un niño introvertido emocionalmente que tenga problemas allá y de pronto no le encuentre solución y todo eso, o sea, no tiene ese bienestar de él solucionar problemas y de pronto producir algo, ¿sí? Entonces, ahí se van acumulando todos esos aspectos negativos, y cuando uno menos piensa, ¡pum!, entró en la depresión más adelante, lo que hablábamos por allá, de acuerdo con ese estudio que se demostró que el trastorno mental que más se presentaba en los jóvenes era la depresión, y la depresión te puede llevar al suicidio, ¿sí? Es eso, ¿sí? Entonces, por eso, todo eso hay que irlo mirando. La inseguridad, hay niños que de por sí son muy inseguros, incluso cuando van a empezar a caminar. Mientras hay unos que hacen lo que sea y se caen y vuelven y se levantan y todo lo demás, hay otros que no, que les da miedo hasta, y por eso muchas veces ni gatean, ¿ya? O sea, miren que desde allá hay unos indicadores, y entonces hay que irle trabajando a eso. Y como les digo, en esto no se ha dicho la última palabra, estrategias, ¿sí? Porque no, de pronto la estrategia que utilizan allá en un país desarrollado, acá no la puedes utilizar porque no tenés los elementos suficientes, pero puedes hacer algo que te puede llevar al mismo resultado, al mismo objetivo, ¿ya? Es eso, es eso. Por eso cuando hablábamos de la leche materna, ¿sí?, y a los que les tocó allá eso de la lactancia, en los países desarrollados de pronto que el papá, la mamá tienen que irse y dejar al niño allí, y entonces de pronto no tienen tiempo para darle el seno por sus ocupaciones, ¿ya? Si no lo sacan, ya el niño va ahí en desventaja, o si no, tienen que con suplementos, ¿ya? Suplementos alimenticios para llenarle ese déficit que le va creando el no haberse alimentado el tiempo suficiente de la leche materna, ¿ya? Entonces imagínense, en un país desarrollado hasta se puede
digamos, medio equilibrar la cosa, pero acá en regiones como la nuestra, ¿sí? Un niño que no tenga, de pronto, que la mamá por X o Y razón no le dé su seno y todo eso, con las limitaciones que hay acá, es un niño que va a tener problemas. De que se manifiesten o no, ese ya es otro cuento. Pero es un niño que, ¿por qué? Porque faltó eso, ¿sí? Faltó eso. Y bueno, la desatención. Los niños se distraen fácilmente y por eso es cuando se empieza en la formación educativa, digamos, académica, ¿sí? Aquí conseguimos que los ambientes que hay aquí en los establecimientos educativos, llámese de grado 0 hasta el universitario, no son los más adecuados. Eso está claro, de acuerdo pues con las normas que ellos mismos han planteado, ¿sí? No son los adecuados. Entonces, ¿ya? Cuando hay desatención a ese nivel, también a futuro se van a presentar, ¿sí? Muchas veces se pueden corregir, otras veces no, pero vuelvo y les digo, como esto es un conglomerado de pequeños elementos que van a formar un todo, que en última va a materializarse allá en lo positivo o en lo negativo, ¿ya? También tenemos como causas que afectan esa salud emocional el entorno, o sea, lo del ambiente, lo que hablábamos, porque así como hay ambientes positivos, hay ambientes negativos, ¿sí? Hay ambientes negativos, ¿ya? Y por ejemplo, incluso hay niños que les gusta más lo ajeno que lo de ellos. Y si están en un ambiente donde se promueve ese ambientes negativos, donde no se valora ni lo propio ni lo del otro, entonces donde vaya van con eso y entonces ya eso a futuro también es un gran problema, ¿sí? Es un gran problema. Y nosotros aquí tenemos muchos ambientes negativos, sino que aquí los problemas no se atacan de fondo, ¿sí? No se atacan de fondo. Y cuando se trata de estas cosas, siempre es un poquito difícil, porque cuando es ya la mente la que entra en juego, eso no es tan fácil manejarlo. Yo admiro mucho al que sabe y aplica su psicología, pero muchas veces esas personas que estudiaron psicología no pueden resolver sus propios problemas, van a ir a resolver el del otro allá. O sea, no es tan fácil, no es tan fácil porque hay que mirar una cantidad de cosas, ¿sí? Y el ser humano tiene una fortaleza y unas debilidades, amén de lo del medio, lo que se hereda, la parte genética, ¿ya? Entonces, el carácter y el entorno como las causas principales. De estos dos, o estas dos causas que afectan, entonces miren lo que se puede generar a futuro: depresión, la ira, las fobias o temores, la ansiedad, ¿sí? Que eso ya sabemos suficiente. Y por último, pues la salud social, que básicamente se refiere, es como una habilidad, es una habilidad para adaptarse, ¿ya? A los cambios y a los retos o desafíos del entorno, ¿sí? ¿Sí? Es una habilidad para adaptarse a los cambios. Cuando el niño se adapta fácilmente, ¿sí?, a los cambios y los retos del entorno, entonces le queda más fácil interrelacionarse con otras personas, porque es que ya es la vida en sociedad. Y por eso es que hay muchos niños que desde temprano se ve que son insociables, ¿sí? Y muchas veces insociables no es que no les guste reunir, no. Es el comportamiento dentro de esa sociedad, ¿sí? Porque hay niños que de pronto no les gusta reunir, pero se comportan bien, ¿ya? Y hay otros que no. Entonces todo eso hay que irlo atacando. Y como les digo siempre, estrategia, ¿sí? Estrategia. Porque muchas veces nos ponemos a seguir ciertas cosas al pie de la letra y no, así no es, ¿sí? Así no es. Ese es como en el caso del aprendizaje. Los psicólogos más brillantes no han podido explicar, digamos, coherentemente cómo aprende el individuo, pero el individuo aprende. Así no vaya a un establecimiento educativo, o sea, es algo que nace con él, es inherente, es propio de él, ¿ya?
Entonces eso mismo sucede con los niños. Nosotros, hay estrategias que de pronto no le funcionaba a ninguno y le funciona a otro, ¿sí? Entonces todo eso, vuelvo y les digo, cada quien tiene la oportunidad de, por eso es que muchas veces uno se ciñe a lo normativo y entonces por eso muchas veces fracasa. Pues bien, de acuerdo con la OMS, los factores que influyen en la salud social, tenemos las condiciones de empleo. Entonces ya ustedes saben, si el papá, la mamá o quienes lo atienden al niño no están empleados, ya hay un problema que va indirectamente a soportarlo el niño. Así él no comprenda. ¿Por qué? Porque hay limitaciones. Hay muchas limitaciones. Y muchas veces de qué, hasta de lo básico. ¿Sí? Entonces, él no lo maneja. Cognitivamente no lo maneja, pero lo está sintiendo. ¿Ya? Y ese sentir te va a generar una reacción, porque ese es un estímulo. Así como hay estímulos positivos, hay estímulos negativos. Entonces ese es un estímulo que él está mirando, ¿ya? Y entonces, y ahí es que hay que trabajarle mucho a la parte mental, ¿sí? A la parte cognitiva, ¿sí? Que el niño aprenda, ¿sí? El por qué, ¿sí? Y que para ser feliz usted no necesita tener plata o todos los juguetes del mundo y todas esas cosas. Y eso tampoco es fácil, pero que se puede lograr, se puede lograr. ¿A través de qué? De estrategia, vuelvo y digo, ¿sí? Ojo con eso. La exclusión social, pare de contar. Ahora que los indígenas empezaron a meter sus hijos a las escuelas, vea, ¿sí? Ya ha mermado, pero al principio. Y ese es como cuando un niño negro lo meten a estudiar en una escuela donde la mayoría son blancos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la sociedad, hay grupos de personas que manejan el racismo, lo promueven y entonces, ¿sí? El solo hecho de que no tengas un empleo, entonces ya eso, ¿sí? Excluyen socialmente a las personas por A o B y entonces todo eso va trabajando al interior. Los programas de salud público, mejor dicho, eso ya uno le da hasta... Yo tuve una experiencia ¿qué dijera yo? Tan negativa, porque nosotros sabemos cómo funciona, como les decía, la estructura de los sistemas de salud en nuestro país y todas esas cosas, y cuando a ellos les interesa más que la persona muere por no asumir el costo de una enfermedad cuando de pronto le han estado sacando plata al otro. Y en el caso de la señora mía, por ejemplo, ella es trasplantada de riñón y ese es un proceso y todo lo demás, y hasta este momento uno no ha podido dimensionar hasta dónde afectó a las niñas porque estaban pequeñas, ¿sí? O por lo menos pues todavía estaban en esa etapa de la infancia, hasta dónde las pudo haber afectado, ¿sí? Esa situación, ¿ya? ¿Y por qué? Porque es que muchas veces las cosas no es directamente que le esté pasando, sino que viene reflejada de lo que le pasa a los mayores. Y entonces, uno de los grandes, yo esto siempre lo he visto, los programas de salud pública es más lo que se maneja como imagen que lo que en realidad se hace con los recursos que deben de ser para la salud, ¿sí? Y por eso vuelvo y les digo, mientras en otros países la salud es preventiva, aquí es curativa, aquí es cuando ya el otro se está muriendo, ¿sí? Y siempre y cuando, si no hay salud buena, todo eso se refleja, ¿sí? Y los niños siempre asumen eso, ¿ya? Siempre asumen esa parte, ¿ya? No que muchos la superan, otros no la superan, ¿sí? Porque muchas veces la gente que debe orientarlo o no tiene las capacidades o ni siquiera se está dando cuenta porque son cosas pequeñas. Pero ustedes que están en esta carrera, que es nueva entre otras cosas aquí, ¿sí? O sea, esperamos que puedan aportar a la solución de problemas como estos. Por último tenemos la equidad de género. Aquí, bueno, eso es un problema que viene desde hace mucho rato,
ahora ya se está superando. Pero sí, vamos al caso de la homosexualidad. En el caso de la homosexualidad, que no se sabe si es mujer o es hombre, ¿sí? Porque no se han definido. Hay unos que nacen y hay otros que se hacen, ¿sí? Por eso hay muchos niños que en sus genes traen la tendencia. Hay otros que, de acuerdo al entorno, se van metiendo por allí, ¿ya? Y entonces, si en sociedades machistas como la nuestra, ¿sí?, la mujer siempre se ha considerado como menos que el hombre, ¿sí? Entonces imagínense esta nueva, como dijéramos, vertiente que se forma, ¿sí? Cuando ya aparece eso que todavía, pues, hay mucho estudio sobre eso, pero lo que sí está demostrado es que los hombres tenemos unas hormonas que son características nuestras y las mujeres otras que, ¿sí? Y eso influye, pues, sobre todo pues cuando es cuestión de genética, ¿sí? Lo otro pues es otro cuento. Entonces, miren, en la gran mayoría de los países siempre hay esa inequidad, ¿sí? A las niñas se les quiere, incluso se les protege más y todo lo demás, y se les da más libertad a los niños. Entonces ellos se van levantando con ese pensamiento machista. ¿Y quiénes son las que estimulan esa inequidad de género? Muchas veces las mujeres. Y eso que estoy hablando únicamente de la parte acá, a nivel de hogar. Cuando ya llegamos a la parte laboral, ahí es un cuento mayor, ¿sí? Pero todo eso viene desde acá, desde la infancia, ¿sí? Porque a las niñas se les va educando. Ahora ya está cambiando eso y por eso hay tantos problemas, porque estamos en una etapa de transición. Pero a las niñas sí, que es que ella es la que tiene que esto y lo otro y todo lo demás, y el hombre vaya haga lo que le dé la gana. Entonces de peladito, desde niño lo acostumbran así. Entonces ya en la adolescencia ya es un problema, porque ya en la adolescencia, como él tiene uso de razón y todo lo demás, entonces muchas veces utilizamos detallitos como eso para promover antivalores, ¿sí? ¿Sí? Entonces en nuestro país hablar de equidad de género no la hay, ¿ya? Pero bueno, entonces por ahora yo creo que con esto nosotros tenemos la primera parte. Espero que los trabajos, por ahí alguien me llamó, entonces para esos trabajos es bueno que, como son trabajos en físico, ¿sí?, bien presentados, su portada, su introducción, objetivos, ya va el desarrollo de la temática como tal. Al final, si quieren, le escriben conclusiones, si creen que pueden hacer alguna conclusión sobre eso, porque hay un solo grupo que se le está exigiendo porque es sobre los juegos infantiles. Y no se olviden de la bibliografía. ¿Sí? Básicamente eso es lo que lleva el trabajo como tal. Si hay alguna otra pregunta, me pegan la llamadita. Y entonces ya creo que de aquí al sábado ya le he dicho a la representante cómo vamos a trabajar la próxima semana.